Este video cuenta con la participación de Carla Amaya, Maribeth Pinto y Bárbara Plata, estudiantes de psicología en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a abordar lo que sería la estructura de las sesiones en terapia cognitiva. Yo soy Maribeth Pinto y les voy a explicar cómo es la estructuración de la primera sesión de terapia. Un objetivo importante para el terapeuta cognitivo es lograr que el proceso de la terapia sea comprensible tanto para él como para el paciente. De hecho, la mayor parte de los pacientes se sienten cómodos cuando saben qué esperar acerca de la terapia y comprenden cuáles son sus responsabilidades y las del terapeuta. Además, cuando el terapeuta explica la estructura de las sesiones y luego respeta la modalidad explicada, hay mayor probabilidad de que se acreciente la comprensión por parte del paciente. ¿Okay? Antes de esta primera sesión es importante que el terapeuta evalúe o tome en consideración la evaluación que se le hizo previamente al paciente o lo que sería tal vez el triaje en la que se abordaron diferentes áreas de su vida y bueno, conocer cuáles son los problemas planteados por parte del paciente, conocer su funcionamiento, qué síntomas tiene, conocer también si el paciente toma algún tipo de medicamentos para la depresión, para la ansiedad o cualquier otro problema y conocer acerca de la historia como tal del paciente. Esto va a ayudar al terapeuta a realizar una conceptualización inicial y establecer un plan de acción un plan general para trabajar en terapia. Cabe destacar que si el paciente en esta primera sesión se presenta un poco desesperado o con algunas actitudes suicidas, es importante dejar de un lado la estructuración de esta primera sesión y dedicarse a hacer intervención en crisis, ya que bueno, en este caso correría en riesgo la vida del paciente o puede que en otra oportunidad la intervención esté orientada a guardar la vida de otras personas que puedan verse involucradas. Voy a proceder a darles los objetivos de esta primera sesión. El primer objetivo de la primera sesión es crear confianza y rapport con el paciente. Es muy importante establecer la confianza y el rapport con los pacientes de la primera sesión. Habitualmente, el terapeuta demuestra su compromiso con el paciente por medio de palabras, tono de voz, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. Las preguntas y afirmaciones del terapeuta bastan para que los pacientes se sientan valorados y comprendidos por él, al demostrarle empatía y una adecuada comprensión de sus problemas e ideas. El segundo objetivo es iniciar al paciente en la terapia cognitiva. El tercero, instruir al paciente respecto a su trastorno, del modelo cognitivo y del proceso en el que se va a efectuar la terapia. El cuarto es normalizar las dificultades del paciente e inculcarle esperanza. El quinto es averiguar y si es necesario también se debe corregir las expectativas del paciente respecto a la terapia cognitiva. Y 6. Recabar la información adicional acerca de las dificultades del paciente. A continuación voy a proceder a explicar la estructura que se recomienda para la primera sesión. El primer paso sería establecer un plan y explicar las razones para hacerlo. En la primera sesión, como ya dijimos anteriormente, es muy importante introducir al paciente en la terapia cognitiva. Al igual que ocurre en otras técnicas, suele ser útil dar al paciente una breve inducción o explicación de cómo será abordada la sesión. Entonces, el terapeuta comienza, en este primer paso, el terapeuta comienza sugiriendo algunos puntos a abordar, que básicamente consiste en comentarle al paciente cómo va a ser la estructura de la sesión, que van a ser cada uno de los pasos que yo voy a ir mencionando posteriormente. Y bueno, luego también se le pregunta al paciente si los entendió, si tiene alguna duda y también
también si quiere o si tiene algún otro punto que desee tratar en la sesión. En este caso, el terapeuta lo que va a hacer es anotarlo y, bueno, programarlo para que este sea abordado dentro de la sesión antes de finalizarla. El segundo paso es controlar el estado de ánimo utilizando puntajes objetivos. Una vez establecido el plan para la primera sesión, el terapeuta realiza un breve control del estado de ánimo del paciente. Además del informe subjetivo que se le pidió al paciente que realizara durante la semana, se pueden utilizar algunos cuestionarios más objetivos como el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck y la escala de desesperanza de Beck. Un cuidadoso análisis de estas pruebas permite obtener información que el paciente no ha comentado explícitamente de forma verbal. Claro que si en caso de que el paciente se resista a llenar estos cuestionarios o si simplemente el terapeuta no los dispone, el terapeuta puede dedicar algún tiempo en entrenar al paciente a proporcionar un puntaje de su estado de ánimo. Esto va a estar en una escala del 1 al 100. Entonces se le podría estar orientado, así se le podría decir al paciente de la siguiente forma. Piensa en la última semana en promedio, ¿ok? Y dime cómo ha estado tu depresión tomando como base una escala del 0 al 100, en la cual 0 significaría una ausencia total de depresión y 100 lo más deprimida que jamás te hayas sentido. Y con esto, bueno, la persona va a responder y la idea es que normalmente el control se aborde de esta forma. El tercer paso es revisar el problema que se presenta y efectuar una actualización del estado en el que se encuentra el paciente. Recuerden que ya se ha hecho una evaluación previa en la que el paciente ha comentado cuál es la situación o el problema que lo aqueja. Pero en este apartado, el terapeuta revisa brevemente el problema del paciente, le solicita que lo ponga al día y luego centra su atención en los problemas específicos que la aquejan. Como consecuencia lógica, le ayuda a convertir estos problemas en objetivos de trabajo en la terapia, ¿ok? El siguiente paso sería en específico identificar los problemas y establecer los objetivos. Entonces, algunas preguntas que nos podrían orientar hacia lograr este objetivo, valga la redundancia, es que, bueno, se le hace preguntas como: ¿ocurrió algo importante que yo debería saber desde el momento de tu evaluación? Otra pregunta podría ser: ¿puedes decirme específicamente cuáles son los problemas que has tenido últimamente? Y otra: ¿qué te gustaría conseguir con esta terapia? De esta forma, luego que el paciente mencione qué espera o cuáles son sus expectativas con la terapia, se le pide que lo escriba en una hoja. Esta hoja va a estar duplicada, es decir, él se va a quedar con una copia y el terapeuta con otra, de tal forma de que, bueno, cada quien pueda tener por escrito los objetivos a trabajar durante la terapia. También se le pide a la persona que lo escriba porque es importante que ella tome un rol activo durante la sesión y no sea el terapeuta que hace todo, sino que ella también puede escribirlo, ¿no? El terapeuta puede escribirlo en el caso de que la persona no sepa leer, que la persona muestre mucha resistencia a escribir los objetivos de la terapia, o en caso de que tal vez trabaje con niños y en este caso lo que se les pide es que dibujen los objetivos cuando se trabajan con niños, ¿no? Sin embargo, bueno, el terapeuta puede escribir aparte los objetivos de la sesión. El quinto paso es instruir al paciente acerca del modelo cognitivo. Uno de los principales objetivos de la terapia cognitiva es enseñar al paciente a convertirse en su propio terapeuta cognitivo. Aquí hablamos de la desprofesionalización, es decir, darle al paciente las herramientas para que él pueda, cuando tenga alguna situación similar, él pueda resolver el problema por sí mismo. Desde el comienzo, el terapeuta averigua y corrige en caso de que sea necesario
lo que el paciente ya sabe acerca de este tipo de terapia. Le da explicaciones acerca del modelo cognitivo, valiéndose de los ejemplos que surgen en las sesiones, y le da una perspectiva de la terapia que va a encarar. Luego de que el paciente habla acerca de una situación en particular, el terapeuta la toma como ejemplo y le hace notar que la forma en la que la paciente veía la situación lo llevó a pensamientos que influyeron en sus sentimientos. En este ejemplo tenemos que la situación en la cual se encontraba la paciente era que estaba almorzando con compañeros y conversaban sobre la clase. El pensamiento que tuvo seguido a ello fue que no comprendían de qué estaban hablando y que no iba a preguntar porque no quería que se dieran cuenta que ella estaba un poco perdida. Este pensamiento le produjo la emoción de sentirse nerviosa. En el siguiente apartado, el terapeuta indaga acerca de los pensamientos automáticos que se producen en forma de imágenes visuales. Los pacientes suelen tener más dificultades para identificar esta clase de pensamientos visuales. Muchas veces no son capaces de dar ejemplos. Sin embargo, cuando desde el comienzo de la terapia se les advierte acerca de la existencia de este tipo de imágenes, la tarea se le facilita. Esto es instruir al paciente acerca de su trastorno. La mayoría de los pacientes quieren conocer su diagnóstico general, asegurarse de que no están locos como tal vez ellos pensaban. Saber que su terapeuta ha ayudado antes a otros pacientes con una situación similar y que no los consideran extraños, como personas extrañas. Es bueno darle al paciente entonces alguna información inicial acerca de su trastorno para que pueda comenzar a atribuir algunos problemas a su patología y disminuya la autocrítica. El séptimo paso es darle fin a la sesión y asignar algunas tareas para el hogar. La síntesis final une los distintos hilos de la sesión y refuerza los puntos principales. También incluye una revisión de las cosas que el paciente ha acordado hacer como tarea. En las primeras sesiones es el terapeuta quien realiza este resumen de la sesión y en las próximas sesiones se le pide al paciente que haga un resumen de la sesión. Esto también nos va a permitir conocer o darnos cuenta si el paciente realmente entendió lo que se le quiso abordar durante la sesión y si entendió o comprendió cuáles fueron las tareas que se les asignaron para la semana, para realizar en su casa. El último paso consiste en la retroalimentación. El elemento final de cada sesión de terapia es la retroalimentación. Hacia el final de la primera sesión, la mayor parte de los pacientes tienen sentimientos positivos hacia el terapeuta y el rapport que se estableció. Pedirles retroalimentación fortalece justamente el rapport, ya que con esa acción demuestran interés por lo que el paciente siente. También es una ocasión para que el paciente se exprese y para que el terapeuta resuelva cualquier malentendido que haya habido durante la sesión. Es importante preguntarle al paciente si hay alguna cosa que lo hizo sentir incómodo y se le da la oportunidad para que él pueda expresar y controlar sus conclusiones. Comienzo de la entrevista inicial. Es el primer contacto que existe entre el paciente y el terapeuta, en donde el terapeuta intenta mantener una relación personal y relajada sin perder de vista la diferencia entre sus roles, en donde es el paciente quien acude a terapia para solucionar sus problemas a través de un experto. Algunos terapeutas comienzan su entrevista con preguntas como ¿qué pensamientos le produce usted acudir a terapia? ¿Qué ideas ha experimentado usted con la idea de venir a terapia? ¿Recuerda lo que estaba pensando en la sala de espera o en el camino de su casa hasta acá? ¿O qué pensaba usted que ocurriese aquí el día de hoy? Con este tipo de preguntas, existe una oportunidad para situar la relación entre la cognición y el afecto, y la mejoría de los sentimientos desagradables del paciente pueden ayudarle a servirle como incentivos y corregir así sus distorsiones cognitivas. Recogida de la información relevante.
Una entrevista bien llevada, además de aportar información sobre el diagnóstico del paciente, su historia, su situación actual, los problemas psicológicos, su actitud ante el tratamiento y su motivación para el mismo, también debe ofrecerle al paciente una cierta objetividad en relación a su problema en concreto, la cual suele ser bastante alentadora. Se trata entonces de obtener el máximo de información posible a través de autoinformes, siempre antes de la primera entrevista, para reducir el tiempo necesario para hacer la evaluación clínica. Un instrumento útil también es el inventario de depresión de Beck. De esta forma, a los pacientes que desconozcan la estructura básica de la terapia cognitiva o presenten gran dificultad para expresarse, se les debe introducir algunas instrucciones preliminares para ayudar a formar las expectativas del paciente y esbozar las líneas generales del tratamiento. La siguiente explicación suele ser suficientemente para este propósito. En un principio, vamos a concretar las dificultades o problemas que usted tiene. Emplearemos técnicas que probablemente servirán para resolver esas dificultades. Será muy importante conocer sus reacciones ante situaciones específicas y los efectos que ejecuten sobre sus sentimientos. Observando atentamente sus reacciones, tendremos más y mejores datos para poder ayudarle. A continuación, estudiaremos otras maneras de hacer frente al estrés, a la tensión, especialmente a aquellas que puedan servir para prevenir posibles depresiones futuras. La mayoría de los procedimientos quedarán más claros una vez que los pongamos en práctica. ¿Tiene alguna duda antes de seguir adelante? En cuanto a la información para el diagnóstico, debe ejecutarse la evaluación de diagnóstico completa. Si existe algún diagnóstico previo, el mismo se debe corroborar. Para esto se debe realizar un interrogatorio donde se harán preguntas de forma rápida. Y en cuanto a la exploración del estado mental, se debe evaluar si el paciente es psicótico o no, si tiene alguna ideación suicida o no, si tiene algún trastorno orgánico como una lesión cerebral o si tiene alguna enfermedad. A continuación, se le expondrá el apartado de la segunda sesión y siguientes, estructura y formato. En la segunda sesión se utiliza un formato que luego se repite en todas las sesiones siguientes. El plan típico para aplicar desde la segunda sesión en adelante es el que describiremos a continuación. 1. Breve actualización y control del estado de ánimo y de las mediaciones, alcohol y uso de drogas si es necesario. 2. Revisión de la sesión anterior. 3. Planificación. 4. Revisión de la tarea para el hogar. 5. Conversación sobre los temas planificados, asignación de nuevas tareas para el hogar y síntesis periódicas. Y 6. Resumen final y retroalimentación. El terapeuta experto puede hasta cierto punto alterar el orden de los elementos anteriormente presentados. Sin embargo, se sugiere que al terapeuta cognitivo principiante se ciña a el orden de la estructura antes mencionada. Algunos de los objetivos principales que tiene el terapeuta para esta sesión es encontrar algún problema u objetivo para que el paciente se centre. También comenzar a resolver los problemas, reforzar el modelo cognitivo e identificar los pensamientos automáticos. Sin embargo, una de las preocupaciones fundamentales debe ser el fortalecimiento de la alianza terapéutica y el alivio de los síntomas del paciente. Luego se realizará una breve actualización y control del estado de ánimo y medicación. El terapeuta solicita una descripción subjetiva por parte del paciente y la controla con los puntajes de las pruebas objetivas. Si existe una discrepancia entre los resultados de las pruebas y el relato, interroga al paciente. Por ejemplo, dices que te has sentido mejor, pero los puntajes del inventario de depresión son más altos que la semana pasada. ¿Qué te sugiere esto? También efectúa una rápida comparación entre los puntajes objetivos de las semanas precedentes y los de ese momento. Al advertir un pequeño cambio en el estado de ánimo, el terapeuta le pide una explicación. Si es necesario, sugiere que el progreso es fruto de cambios en la conducta o el pensamiento del paciente y no una mera consecuencia de las circunstancias. Se puede preguntar, por ejemplo, ¿te sientes mejor pero no sabemos por qué?
¿Has notado algún cambio en tu pensamiento o en las cosas que hiciste esta semana? También, en caso de que el estado de ánimo empeore, buscará que el paciente encuentre las razones, preguntando, por ejemplo, ¿por qué crees que te has sentido peor esta semana? ¿Podría tener algo que ver con tus pensamientos o con las cosas que hiciste o no hiciste? De este modo, el terapeuta refuerza sutilmente el modelo cognitivo y sugiere que la paciente tiene alguna clase de control. En esta parte de la terapia, el paciente también tiene la oportunidad de requerir información especial que no está contemplada en las pruebas, pero sin embargo es relevante para el problema del paciente. También hay que tomar en cuenta que si el paciente está siendo medicado por sus dificultades psicológicas, el terapeuta controlará brevemente el cumplimiento, los problemas o efectos colaterales que se pueda tener por efectos de la medicación. Sin embargo, si el terapeuta no es el que está realizando las prescripciones, con autorización del paciente, se pueden tener contactos periódicos con el profesional que lo está haciendo. Así se podrá compartir información o sugerencias. Asimismo, se le puede sugerir al paciente que si bien la medicación tuvo alguna relación con la mejoría, también sus esfuerzos contribuyeron probablemente a su recuperación. Ahora se hablará del puente que existe entre la sesión anterior y la actual. El propósito de este breve ítem es controlar cuál fue la percepción y comprensión del paciente acerca de la sesión anterior. Al saber que se le preguntará al respecto, el paciente se motiva para la siguiente sesión pensando en lo trabajado en lo anterior. Si no logra recordar sus reacciones o los puntos más importantes de la sesión previa, el terapeuta y el paciente apelan técnicas de resolución de problemas para que pueda recordar mejor lo trabajado en la sesión actual. Con esto se puede obtener retroalimentación de las cuestiones importantes que el paciente no había expresado anteriormente. Aquí se presenta el formulario de puente entre sesiones. Es necesario tener en cuenta que, en general, la principal razón para que un paciente no recuerde la sesión anterior es un error del terapeuta, que no lo alentó a anotar los puntos importantes durante la sesión. En cuanto a establecer el plan, generalmente el terapeuta asume la mayor responsabilidad en el planeamiento de la primera sesión y luego, de forma gradual, transfiere la responsabilidad al paciente. En ocasiones, no reconoce con exactitud qué cosas lo han estado perturbando o no están seguros de cuáles son los temas adecuados. El terapeuta los instruye para que planteen problemas que requieran alguna clase de ayuda para alcanzar la solución. Formulan preguntas como: ¿de qué problema o problema deseas ocuparte hoy? ¿Qué pondrías en el plan para recibir ayuda el día de hoy? Luego se efectúa una revisión de las tareas para el hogar. Efectuar esta revisión en cada sesión refuerza el comportamiento y pone de manifiesto el valor de las efectuadas en la semana. Si no se controlan, el paciente comienza a creer que no son importantes. No es necesario que revise las tareas separándolas del resto del plan de la sesión. Muchos terapeutas experimentados integran la revisión de las tareas al tratamiento de los problemas incluidos en el plan de la sesión. Luego se realiza un tratamiento de los problemas establecidos en el plan, asignación de nuevas tareas y resúmenes periódicos. En la mayoría de los casos, el terapeuta pregunta al paciente con cuál de los temas del plan desea comenzar para promover actividad y asertividad. El terapeuta introduce sus propios objetivos en los momentos adecuados, cualquiera que sea el tema en discusión. En esta segunda sesión, el terapeuta no solo busca ayudar al paciente a la resolución de problemas, sino que además, 1. Relaciona el tema con los objetivos del paciente para su terapia. 2. Refuerza el modelo cognitivo. 3. Continúa enseñando al paciente a identificar sus pensamientos automáticos. 4. Busca el alivio de los síntomas ayudando al paciente a controlar sus pensamientos angustiantes. Y 5. Como siempre, sostiene y acrecienta el rapport mediante una actitud comprensiva. Durante la terapia se realizan síntesis periódicas. Hay dos tipos de síntesis que se realizan. La primera es una muy breve que se realiza una vez completada cada fase de la sesión. Esto ayudará a que tanto el paciente como el terapeuta tengan una comprensión clara de lo que han logrado y de lo que harán a continuación. El otro tipo de síntesis que se realiza es acerca de los contenidos que el paciente expone.
En este caso, el terapeuta resume brevemente los aspectos más importantes de las afirmaciones del paciente, tratando de utilizar sus mismas palabras. Por último, se tiene el resumen final y la retroalimentación. Aquí el terapeuta se abstiene de activar pensamientos negativos y perturbaciones en el paciente. En este caso, el objetivo es aclarar al paciente los puntos principales tratados durante la sesión de una manera sencilla. Como se trata de una de las primeras sesiones, el terapeuta es quien realiza la síntesis. A medida que el paciente avance en la terapia, se va haciendo cargo de esta tarea. Cuando el terapeuta siente que el paciente no ha expresado completamente lo que sintió durante la sesión, o si cree que el paciente se va sin una reflexión apropiada sobre lo que ha aprendido, puede pedirle que complete un informe de terapia, ya sea mentalmente o por escrito. En esta imagen se puede ilustrar el informe de terapia que el paciente puede realizar. Problemas en la estructuración de las sesiones de terapia. Invariablemente aparecen problemas referidos a la estructuración de las sesiones. Cuando el terapeuta toma conciencia del problema, lo primero que hace es especificarlo y luego esboza una teoría acerca de su causa. Finalmente, diseña una solución que no perjudique la alianza terapéutica. A continuación se presentan los problemas típicos de cada momento de la sesión. Breve actualización. Una dificultad bastante común es la que se produce cuando el paciente comienza la sesión con un relato demasiado detallado o caótico. Luego de varias oraciones, el terapeuta interviene amablemente señalando la importancia de centrarse en problemas específicos. En otro momento de la sesión, el terapeuta puede sugerir que, para el siguiente encuentro, el paciente prepare por escrito un panorama general de lo que ha ocurrido en la semana, en unas pocas oraciones. Si el terapeuta pide al paciente una revisión más concisa y nota un cambio afectivo negativo, puede preguntar: cuando te pedí que me dieras el cuadro general, ¿qué pasó por tu mente? Luego de identificar los pensamientos automáticos del paciente, el terapeuta puede ayudarlo a evaluar la validez de esos pensamientos, utilizar la técnica de la flecha hacia abajo para descubrir el significado de sus pensamientos o hacer una afirmación empática y pasar a la resolución del problema. Control del estado de ánimo. Muchas veces el paciente no logra llenar bien los formularios, le desagradan o tiene dificultades para expresar subjetivamente de una manera concisa su estado de ánimo general durante la semana. Si el problema radica solamente en la falta de instrucción para completar formularios, el terapeuta pregunta al paciente si recuerda y está de acuerdo con las explicaciones para llenarlos, y determina si existe alguna dificultad práctica que deba ser resuelta, como por ejemplo la falta del tiempo, olvidos o un problema en la escritura. Si el paciente se siente molesto cuando se le pide que complete formularios, el terapeuta puede indagar acerca de sus pensamientos automáticos. Si no resulta fácil acceder a ellos, le pregunta acerca del significado de la situación. ¿Qué significa para ti el hecho de que te pidan que completes estos formularios? El terapeuta puede responder empáticamente a las preocupaciones del paciente, ayudarlo a evaluar sus pensamientos y creencias relevantes o ayudarlo a resolver el problema. Hay que tener en cuenta que el terapeuta no evalúa directamente la validez de las ideas del paciente porque al encontrarse molesto, con seguridad interpretaría estas observaciones de una manera negativa. Puente desde la sesión anterior. En este punto suelen aparecer problemas por la dificultad del paciente para recordar el contenido de la sesión o por su reticencia para expresar sentimientos negativos hacia el terapeuta. Una solución es pedir al paciente que complete un formulario puente entre sesiones, antes de cada sesión. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la dificultad para referir los puntos más importantes de la sesión anterior se debe a que el terapeuta ha olvidado alentar al paciente para que tome nota de estos puntos durante la sesión o a que éste no ha cumplido con la tarea de leer diariamente esas notas. Cuando el paciente no logra expresar con sinceridad sus reacciones frente a lo sucedido en la sesión anterior, se pueden adoptar distintas soluciones. En primer lugar, si se sospecha que ha habido una reacción negativa, el terapeuta puede alentar más al paciente a expresarla. En segundo lugar, el terapeuta puede trabajar sobre el significado que tiene para el paciente la expresión de sentimientos negativos.
establecer el plan. Las dificultades típicas que aparecen en este tramo son la falta de colaboración del paciente en el armado del plan, las divagaciones que pueden aparecer o la actitud negativa en las conversaciones para fijar temas. El paciente que no contribuye con temas para el plan o bien no está suficientemente instruido o está atribuyendo un significado negativo especial a su colaboración. Si, por ejemplo, en la semana siguiente el paciente tampoco logra sugerir un tema, aun cuando la revisión de la semana sugiera que experimentó algunas dificultades, el terapeuta debe averiguar acerca de sus pensamientos automáticos o acerca del significado de este pedido. El terapeuta puede entonces averiguar acerca de las expectativas que tiene el paciente respecto de la terapia y ayudarlo a examinar las ventajas y desventajas de estas expectativas. Los pacientes que, en lugar de limitarse a nombrar un tema en el momento de armado del plan, comienzan a dar explicaciones detalladas, habitualmente solo necesitan más instrucciones. Un tercer tipo de problema se presenta cuando el paciente no tiene expectativas respecto del planteamiento de sus problemas. En este caso, el terapeuta trata de implementar técnicas de resolución de problemas. Revisión de la tarea para el hogar. Un problema típico es que el terapeuta, apresurado por abordar los temas del plan, no llegue a preguntarle al paciente acerca de las tareas que realizó durante la semana. Es más probable que el terapeuta recuerde hacerlo si tiene adelante consignados los 6 elementos que configuran una sesión de terapia y las notas de terapia de la semana anterior que contienen la asignación de tareas. En ocasiones aparece el problema contrario. El terapeuta revisa las tareas demasiado detalladamente antes de pasar al plan del día. Abordaje de los ítems del plan. Algunos problemas típicos de esta parte de la sesión son la falta de esperanza, las conversaciones tangenciales o dispersas, un manejo ineficaz del tiempo y la incapacidad para realizar intervenciones terapéuticas. Las conversaciones dispersas suelen aparecer cuando el terapeuta no estructura la conversación de una manera adecuada. Para lograrlo, debe realizar interrupciones amables, guiando al paciente para que retome el tema que se está tratando. También se producen intercambios de escaso valor cuando no logra concentrar la actividad en los pensamientos automáticos, las emociones y comportamientos clave, y cuando no consigue realizar la síntesis con frecuencia. El manejo del tiempo también suele ser un problema para el terapeuta novato, que muchas veces sobreestima la cantidad de temas que pueden ser abordados en la sesión. De esta forma, es preferible establecer prioridades y especificar solamente 1 o 2 temas para conversar en la sesión. Tanto el terapeuta como el paciente deben mantener el control del tiempo y decidir juntos qué hacer cuando el tiempo es escaso. Un tercer problema que suele aparecer durante el tratamiento de los ítems del plan es que el terapeuta no acierte a hacer una intervención terapéutica. Dedicarse simplemente a describir un problema o a identificar pensamientos disfuncionales o creencias relacionadas no redundará en el bienestar del paciente. El terapeuta debe ser consciente de que su objetivo es ayudar al paciente durante la sesión a combatir sus cogniciones disfuncionales, resolver o al menos solucionar parcialmente un problema o asignar tareas pensadas para mejorar el problema o hacer que se sienta menos perturbado. Asignar nuevas tareas. Es menos probable que un paciente cumpla con las tareas para el hogar si 1. El terapeuta sugiere una tarea demasiado difícil o no relacionada con las preocupaciones del paciente. 2. No le da una explicación adecuada. 3. Olvida revisar las tareas asignadas en sesiones anteriores. 4. No enfatiza la importancia de las tareas diarias en general y de cada asignación específica en particular. 5. No enseña específicamente a realizar la tarea. 6. No inicia la tarea ni realiza ensayos de la misma, ni formula preguntas estándar acerca de los obstáculos potenciales que podrían interponerse. 7. No hace que el paciente anote lo que se le asigna. 8. Fija unilateralmente una tarea que el paciente no desea realizar. Si las causas de los problemas no fueron las anteriores,
El terapeuta averigua si el paciente no tiene creencias disfuncionales respecto de las tareas. Por ejemplo, debería poder sentirme mejor sin tener que trabajar tanto. O, mi terapeuta tendría que curarme sin que yo tuviese que cambiar las cosas. En esos casos, el terapeuta ayuda al paciente a especificar y poner a prueba sus ideas disfuncionales respecto de la tarea. So, for example, one of my patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself." And I said, "Why is that?" And he says, "Well, I'm just a total failure." And I said, "What way are you a total failure?" And he said, "Well, I'm a failure as a husband, as a parent, as a business person, as a homekeeper, as a home supporter, and so on." So I could have, at that level, just talked about his sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board there, or the sense of failure, or the sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure, right? It's pretty clear that his belief, "I am a failure," had just grabbed hold of him and now was playing out in every aspect of his life. So I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He says, well, when my wife went off for work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And he says, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? He said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me, and somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he says, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? And he said, because I just looked at the budget report, and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally I said, well, what about your failure as a homekeeper? And he said, well, the roof is caving in the house. So here we could have just dealt with the common denominator. The meaning is he's a failure in each of these things, and could have talked about the failure. But then I broke it up into each compartment. And this is what we wouldn't have done as a psychoanalyst. Psychoanalyst, we would have looked for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I guess she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh. And what else did she say? And she said, she was late for the meeting. And I said, oh. Well, is it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? And he says, you know, that does make sense. So then I asked him, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet and they all get along? And he said, yeah, you know, I guess teenagers do fight.
And then I asked him, what about the business? He says, well, you know, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business. I understand you run through cycles, and you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So then I said, well, now what about the roof caving in? And he says, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, it's caving in. So I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? He said, oh, I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right.